Continuando en el tema 4, la segunda parte, entre griegos y púnicos, estamos en la historia antigua de la península ibérica en el primer parcial de la UNED. Púnicos, Cartago, la ciudad y su entorno, la actividad comercial y el supuesto imperialismo púnico, la expansión del comercio púnico en Occidente, los establecimientos púnicos del sur peninsular, el Círculo del Estrecho. Según María Eugenia Aubet, el espacio de tiempo comprendido entre los siglos VI y III a.C. corresponde al del Imperio cartaginés prebárcida y coincide con aquel periodo en el que Cartago asume gradual y militarmente el control de los viejos territorios de población fenicia occidental. Se trata de un periodo de profundos cambios en el seno de la sociedad fenicia de Occidente. En efecto, durante la segunda mitad del siglo VI a.C., la arqueología percibe en el Mediterráneo central, occidental y norteafricano una serie de cambios en las costumbres funerarias y la introducción de un conjunto de piezas, como terracotas, máscaras, navajas de afitar y cascarones de huevos de avestruz, de indudable carácter cartaginés, que constituyen los fósiles directores por los que podemos descubrir los influjos procedentes de Cartago. Si se contrastan las características culturales de las viejas colonias fenicias de los siglos VIII y VII, se advertirán cambios significativos que se explican solo por la intervención de los influjos cartagineses. Así, por ejemplo, los tipos cerámicos y sus sobrias decoraciones hallan más similitudes con los que son propios de Cartago. La inhumación sustituye paulatinamente a la incineración. Lo mismo cabe decir de los cultos. Son santuarios dedicados a divinidades del panteón cartaginés. Todo ello proporciona unos esquemas culturales bien diferenciados de los más antiguos de las colonias fenicias, que serán más o menos intensas en los diferentes puntos peninsulares, según los grados de aceptación o influencia más directa de Cartago. En general, desde el río Guadiana hasta el Segura se hallan las huellas de Cartago. Durante el siglo VI se advierten en los poblados fenicios peninsulares huellas de rupturas con la etapa precedente, relacionados con diversos acontecimientos acaecidos en otros yacimientos del mediodía peninsular. Por ejemplo, a finales del siglo VII a.C. o en la primera mitad del VI se han determinado el final de la factoría de toscanos. La situación en la costa levantina peninsular muestra signos evidentes de los cambios de esta época. Los Saladares, Peña Negra y Viñarraguel, que habían mantenido importantes y continuas relaciones comerciales con los centros fenicios, cesando en la primera mitad del siglo VI a.C. La causa probable de estos cambios estriba con seguridad en los desequilibrios políticos y económicos que supuso la caída de Tiro en el 573 a.C., a donde gran parte se dirigía el mercado fenicio occidental durante los siglos VIII al VI a.C. Cartago, aprovechando esta coyuntura favorable, se erigió en la heredera política y económica de Tiro y surgió por entonces como una potencia marítima a tener en cuenta. A todo ello se añade que desde los comienzos del siglo VI se inició un comercio activo y griego oriental, focense, mayoritariamente dirigido hacia Tartesos, que finalizó hacia el 530-520 a.C., como sugieren las excavaciones realizadas en la ciudad de Huelva. Y poco más tarde, en la segunda mitad del siglo VI, son evidentes las importaciones griegas en la bahía gaditana y sudeste peninsular. La presencia griega, al menos en el ámbito fenicio, podría explicarse como un cierto debilitamiento en el control de estas costas peninsulares y de sus recursos económicos tras la caída de Tiro y el afianzamiento político de Cartago. La ciudad y su entorno. Cartago fue fundada por fenicios de Tiro hacia 814-813 a.C. Sus emplazamientos, privilegiados en el Golfo de Túnez, servía a intereses estratégicos, ya que se encontraba a medio camino entre el levante mediterráneo y el extremo occidente, además de estar situada en pleno comercio africano. Sufrió un crecimiento demográfico debido a la huida de fenicios del yugo asirio. Cartago empieza a marcar los rasgos característicos de fisonomía, rasgos particulares gracias al mestizaje de su población. La actividad comercial y el supuesto imperialismo púnico. Su propio dinamismo fenicio, junto con una necesaria expansión en un territorio hostil, tribus autóctonas libias, hacen que Cartago se lance a la aventura marítima.
Sabemos que del siglo VII a Cartago llegan importaciones etruscas, griegas y chipriotas, pero muy poco sabemos acerca de la exportación cartaginesa, si exceptuamos los escritos de Diodoro de Sicilia acerca de la fundación de Ibiza en el 654 a.C. Cartago mantuvo relaciones comerciales con el levante mediterráneo, los emporios norteafricanos de la Sirte y el mar Tirreno. Cartago ha tenido sobre los hombros de su historia el San Benito de ciudad con ansias imperialista, nada más lejos de la realidad. Se basan para esta acusación en el problema surgido en el Mediterráneo, concretamente en Alalia, con la excesiva emigración fócea que gesta la piratería. Cartago entra en el conflicto no motivado por ansias imperialistas, sino para controlar la piratería que tanto daño hacía tanto a un comercio como a otro. Tampoco es cierto que las malas relaciones de Cartago con ciudades de Sicilia, ya que a menudo eran las propias ciudades griegas las impulsoras de esta mala relación, sobre todo Siracusa, que sean un producto de un imperialismo cartaginés. Cartago no impone su comercio en el Mediterráneo, sino que se integran en el espacio comercial junto con griegos, etruscos y fenicios. Sin embargo, a finales del siglo VI a.C., una serie de acontecimientos harán que Cartago pase a ocupar una posición hegemónica en el mundo fenicio púnico de Occidente. El marco geopolítico y económico de Cartago fue distinto al de Gadi y al de las colonias fenicias de la costa peninsular. Por Tucídides sabemos que tras los primeros establecimientos fenicios en Sicilia surgieron problemas con los griegos también allí asentados, al punto que tuvieron que retirarse a la extremidad noroccidental de la isla. Esto fue el comienzo, pues la historia de Cartago está marcada y se jalona por las continuas rivalidades con los colonos griegos que alcanzaron el Mediterráneo central en el siglo VIII a.C. La necesidad de apoyo de una gran ciudad tal vez fue el origen de los vínculos entre Cartago y las colonias fenicias del Mediterráneo y desde luego del papel primordial que jugó esta ciudad. Tras la caída de Tiro, Cartago asume en el Mediterráneo el papel que le correspondería a la metrópolis. Así pues, la propia dinámica histórica desde los primeros establecimientos semitas, agudizada por la caída de Tiro, hizo posible el surgimiento de Cartago como una potencia militar, a tener en cuenta. También se debe a su ubicación geográfica en el corazón del Mediterráneo, siendo un baluarte para la defensa de los intereses comerciales en su extremo occidental. Su primera actividad exterior fue la fundación de una colonia, Ibiza, que Diodoro de Siracusa sitúa en 654 al 53 a.C., unos 160 años después de la fundación de Cartago, pues esta isla le aseguraba un punto necesario para el acceso a las costas peninsulares. Los datos arqueológicos muestran, no obstante, que Ibiza, a mediados del siglo VII a.C. y durante su segunda mitad, se hallaba conectada con los intereses económicos de Gadir, y no de Cartago, cuya huella no tendrá lugar hasta los comienzos del siglo VI. Un primer síntoma de la política cartaginesa en el Mediterráneo contra los griegos fue, según Tucídides, la derrota que los cartagineses sufrieron en su intento de obstaculizar a los fóceos la fundación de Marsella, en torno al 600 a.C. Otro hito importante acaeció en el 535 a.C. en la batalla de Alalia, frente a las costas de Córcega. La alianza etrusco-cartaginese dio como resultado la derrota de los fóceos, aunque las consecuencias económicas no debieron ser muy perjudiciales para los griegos. Sin embargo, supuso la delimitación de las esferas de influencia, correspondiendo Italia a los etruscos, desde los Alpes a la Campania, y para los cartagineses quedaba una amplia zona del Mediterráneo occidental que incluía el sudeste peninsular. Hacia el 510 a.C. se debilitó esta alianza a causa de los problemas internos de los etruscos, época en que Roma surgió como una república independiente. Esta vez es Roma la que en el 509 a.C. concluyó un nuevo tratado con Cartago sobre la delimitación de las esferas de influencia. En el 348 a.C. se concluyó un nuevo tratado entre Roma y Cartago, el cual beneficiaba a Cartago, ya que impedía a Roma el tránsito por el norte de África y sobre todo a la costa española comprendida desde Cartagena hasta Huelva, la zona que podía ofrecer más incentivos comerciales. Cartagena, por la producción de sus minas, abastecía de plata a Cartago para el pago de sus tropas mercenarias, en la que los íberos constituían un porcentaje elevado. Por esta época, Cartago dominaba prácticamente todo el norte de África, aunque
siquiera fuese a niveles meramente comerciales, así como la costa meridional española, sobre todo desde Almería al estrecho de Gibraltar, en donde Cartago mantenía una política comercial provechosa. Nuevos tratados, que en la práctica repetían las cláusulas de las anteriores, se firmaron entre Roma y Cartago en el 306 y 279 a.C. Y en lo que respecta a la península ibérica, Cartago confirmaba su zona de influencia por el sur, que constituía una fuente de ingresos necesaria para su economía y la paga de sus mercenarios. Pero en el 264 comenzó la primera guerra púnica entre Roma y Cartago, las dos grandes potencias por entonces del Mediterráneo, que acabó en el 241 con la pérdida para Cartago de Sicilia. Así, la situación, su única posibilidad fue la afirmación política y económica en España para equilibrar de este modo los territorios perdidos en otros puntos del Mediterráneo. Esta fue, en suma, la política de las Barca en España. La expansión del comercio púnico en Occidente. La crisis del siglo VI y el auge marítimo de Cartago. Aunque siempre se ha asociado el apogeo púnico con la caída de Tiro a manos babilónicos, hoy en día se sabe que simplemente la llamada crisis del siglo VI no es más que una reorganización del espacio comercial fenicio, es decir, se dedican a una factoría más que a otras, abandonando aquellos que no les interesan. Cartago se aprovecha de este reajuste comercial para lanzarse con mayor fuerza en aquellos lugares que los fenicios han abandonado. A partir del siglo V, Cartago se lanza a nuevas conquistas, como es el inferior del continente africano. Poco a poco, Cartago asciende en el mundo comercial, sobre todo porque practica una diplomacia basada en tratados y alianzas con los fenicios principalmente. Los tratados con Roma. Uno de estos tratados lo firmó con un nuevo poder surgido en el Mediterráneo occidental, Roma, los cuales llegarán a gestar un gran imperio y serán enemigos irreconciliables de los púnicos. A finales del siglo VI, según Polibio, se firmó el primer tratado entre romanos y púnicos. Los primeros buscan alejar del Lacio cualquier influjo extranjero. Los segundos buscan proteger sus intereses comerciales, y para ello cierran a los romanos los territorios situados al oeste, de lo que seguramente se trataba del Cabo Bon, en la costa norteafricana. Entre el 508 y el 507 a.C. firman otro tratado, esta vez con los etruscos. Los púnicos buscan a toda costa mantener cerrado el tráfico del estrecho de Gibraltar, con el propósito de proteger los emporios y el tráfico de la Sirte, mientras los etruscos buscan mantener alejados a los púnicos del Lacio. Las áreas de influencias púnicas. A lo largo del siglo V, tan solo cabe destacar de interés la decadencia etrusca y la creciente influencia de Roma. En el 348 a.C. queda constituido el segundo tratado romano-cartaginés. Este nuevo tratado venía a delimitar las respectivas áreas de intereses de ambas potencias bajo una base de entendimiento y amistad. La frontera de tráfico de los romanos queda ahora delimitada por dos puntos, Cabo Bon y Mastia, situada al parecer en una zona próxima al Cabo de Palos, cerca de la actual Cartagena. Los griegos, aliados de los romanos, tienen vía libre para seguir comercializando, gracias en parte a este tratado, por el Levante hispánico, justo donde se encuentran los principales centros de interés para ellos, Emporión y Rosas. Los cartagineses en Ibiza. Según Diodoro, la fundación de Ibiza se debe a los cartagineses, allá por el 654 a.C. Actualmente se admite la idea de que los verdaderos fundadores de Ibiza fueron los fenicios, del sur, seguramente de Cádiz. Estos se sirvieron de la isla como punto estratégico en su expansión comercial. A partir de la segunda mitad del siglo VI, Ebusus comienza un sensible crecimiento, convirtiéndose en muy importante para la estrategia comercial cartaginesa, y estas intensas relaciones irán modelando el carácter de Ibiza. Durante el siglo V, Ibiza gozaba de una importante red comercial que enviaba sus productos a Marsella, Emporión y otros puertos mediterráneos. Establecieron contactos la cultura talayótica, Mallorca. Incluso el hallazgo de restos de hierro en la isla hace suponer que fueron los púnicos los que introdujeron este metal en territorio mallorquín. Los establecimientos púnicos del sur peninsular.
el Círculo del Estrecho. Aunque los yacimientos peninsulares no arrojan tanta luz sobre la presencia cartaginesa como debieran, en algunos de los establecimientos fenicios, Sexi, Malaca o el entorno de Cádiz se registraron ciertas novedades en el mundo funerario, aumento de las inhumaciones y enterramientos en hipogeos y cistas de piedra, junto con cerámica cartaginesa y productos característicos como los huevos de avestruz decorados. La zona conocida como Círculo del Estrecho vivió una reorganización política y económica que significó el abandono de pequeñas factorías junto con el crecimiento de otras como Gadir, Malaca o Sexi. Estas irán adquiriendo poco a poco la fisonomía de auténticas ciudades, pero no será hasta finales del siglo V o comienzos del IV cuando los cartagineses hagan llegar su comercio a la península. Este se concentrará en el suroeste y levante y en los asentamientos ibéricos de la costa catalana. Será desde mediados del siglo IV cuando Cartago haga notar su presencia en la zona, dominando gran parte de la zona levantina peninsular. Bajo la tutela de Cartago, las ciudades fenicias del sur peninsular prosperaron en su economía. Junto a actividades como la agricultura y la ganadería, se intensificaron la pesca y las industrias dedicadas a la conserva de pescado y derivados. También hubo grandes intercambios, sobre todo de sal y plata, junto con estaño en el noroeste y productos griegos. A destacar la ruta de Gadir, la cual enlazaba las costas marroquíes y argelinas con el levante hispano, las Baleares, el Tirreno y Grecia. Por el interior de la península a los pueblos ibéricos del Guadalquivir y de la Alta Andalucía. Cartagineses e indígenas. Cartago nunca gestó un imperio territorial en la península, sino que se limitó a crear colonias que comerciaban con los indígenas, con los que realizó tratados comerciales. Las comunidades autóctonas eran las encargadas de la mano de obra, y los cartagineses solicitaban mercancías de prestigio junto con elementos técnicos. En la Alta Andalucía existía una especie de construcciones militares, que no lo son, denominadas Torres de Aníbal. Ello nos demuestra la ayuda cartaginesa para dotar a los territorios gobernados de atalayas y sistemas de defensa. El interior peninsular, aunque sí posee pruebas de un contacto con púnicos y griegos, se muestra más independiente en el ámbito político, social y cultural. En el resto, en las costas, la influencia cartaginesa fue relativamente importante, ya que existen acuñaciones púnicas e indicios del uso de un alfabeto también púnico.